Cristo viene por nosotros, Amén. por la amada, por la esposa, por los vencedores, y estamos preparados para irnos con Él. Amén. Invito a ponerse de pie, vamos a orar por las peticiones. Pido por la iglesia en este lugar, que el Señor vaya añadiendo a aquellos que van siendo salvados. El Señor haga su obra en medio de nosotros y la haga conocer. Amén. Gloria al nombre del Señor. No sé si hay alguien que quiere pedir algo al Señor, que la iglesia ore. Por la hermana Esther, que todavía está en cama con gripe, y por la joven que vino hace poco, Daniela. Por Rocío, por la hermana de Daniela, amén. Amén. Y por su papá, que el Señor los atraiga, amén, hacia él. Amén. Que el Señor bendiga a la hermana Daniela, a su esposo, su hija, Amén. y al hermano Nico, Pastor Nico, a la hermana Andrea, a Timo, y bueno, y a todos los hermanos, amén, hermano. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, leyendo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor amado. Tu Gloria palabra al que nombre de produce Jesús. fe en nosotros. Amén, Señor. Creemos, Señor, que tú escuchas nuestras Sí, oraciones. Señor, gracias. Señor, que tú antes que nosotros te pidiéramos, tú sabes Gloria la al necesidad nombre que de tenemos, Jesús. Señor. Porque no te pedimos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Oh, Señor amado, Necesitamos el aleluya. lleno del Gloria a Espíritu tu Santo. nombre, Señor. Necesitamos tu poder. Tú conoces Necesitamos, todas las Señor, que cosas, la luz Señor, todo está que tú grande has en derramado presencia, sobre la Señor vida amado. del apóstol Pablo pueda iluminarnos, Señor. Gloria a tu Su iluminación, nombre, su Jesucristo, revelación, amado, Señor. Ayúdanos cada día, Señor amado. Oh, Señor Bendice a Jesús, los Señor hermanos en Jesús. la localidad de Isidro Casanova, de La Sí, Ferrere, Señor de amado, Castillo, te ruego por este de toda joven, esta Señor, por su esposa, esta por gran sus matanza, hijos, Señor. Puedas tú bendecir a todos tus Señor, hijos y tus para que hijos. ellos puedan hallar Bendice a la nuestro paz hermano Claudio, para Señor. ellos, Señor. Consuela su corazón, Que su puedan vida. alcanzar la Ayúdalo a salvación, los hermanos Señor amado. que están en misiones. Oh, Señor, sí, tú le puedas Señor. bendecir al pastor Gloria a tu Jorge nombre, Gamarra, Señor. su esposa, nuestra hermana Nilda, Señor. A cada hermano, Señor, que nos está viendo, Señor, pueda recibir una bendición tuya, Señor. Y esta bendición pueda venir a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano Juan tiene una palabra conforme sienta su corazón. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Muy buenas noches, hermano. Amén. Saludos Amén. con la gracia y la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Agradecido al Señor por poder estar en este lugar, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dando gracias al Señor porque a pesar del frío estamos acá, hermano. Amén, gloria a Dios. Aunque no hace tanto frío como dijeron, ¿no? Amén. Pero bueno, ahí estamos, hermano. Gracias, Señor. Agradeciendo al Señor por lo que Él va haciendo, ¿no? Por medio de su Evangelio, ¿no? Haciendo conocer lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. A todo lo que es la iglesia, ¿no? Y así, hermano, quisiera compartir una palabra, ¿no? Ahí en Efesios, hoy estuve leyendo este pasaje, ¿no? Y vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, verso 11, hermano. Que habla de la reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque Él es nuestra paz, Sí, que sí. de ambos pueblos hizo uno, Amén. derribando la pared intermedia de separación, Así aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Amén.
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias damos al Señor. Qué precioso, mi hermano, ver acá de qué manera nosotros hemos sido reconciliados, ¿no? Sabemos, hermano, ¿no?, que en otro tiempo nosotros no éramos verdaderamente cercanos, ¿no?, al pueblo de Israel. Pero sabemos, hermano, que Jesucristo dice que acá dice la palabra que de ambos pueblos hizo uno, ¿no? Y hizo un solo, dice. Eso me llamó la atención, ¿no?, hoy leyendo, ¿no? Yo que van pasando los años, a ver si uno va leyendo, ¿no? Dice el 15, aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz, dice, ¿no? Sí, Señor. Ahí vemos nosotros, hermano, que hay un solo hombre, ¿no? Un solo y nuevo hombre. Y ese es Cristo en nosotros, ¿no? Y eso es maravilloso, hermano, poder ver que verdaderamente ahora nosotros, verdaderamente que estábamos lejos, ahora pertenecemos a la ciudadanía celestial, ¿no? Y eso no solamente eso, hermano, sino que también nos muestra que verdaderamente ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Si bien nosotros, hermanos, cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu. Y nos falta, pero algunos hermanos, verdaderamente el poder, ser lleno del Espíritu Santo, ¿yo? A muchos, ¿no? Entonces, eso es también para que nosotros podamos ver, y no solamente eso, sino que verdaderamente somos edificados en el fundamento que es Cristo, ¿no? Y eso nos sirve para qué, hermano, porque si verdaderamente somos miembros, estamos en un cuerpo, ¿no? El Señor mismo, el Padre nos puso ahí. Entonces, ¿para qué, hermano? Para que verdaderamente veamos al otro hermano, ¿no? Porque somos miembros, para edificarnos los unos a los otros. En otro pasaje dice, para edificarnos en amor, dice, ¿no? Los unos a los otros. Para perdonarnos los unos a los otros. Amándonos, soportándonos, ¿no? Y eso estuve leyendo esta tarde, ¿no? Y qué maravilloso es ver, hermano, la reconciliación por medio de la cruz, ¿no? Porque sinceramente ahí nosotros vemos lo que Cristo llevó, que es el pecado, llevó lo que es la ley de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas que había en ese tiempo, ¿no? No solamente en el pueblo de Israel, sino también en los gentiles. Porque a pesar que Dios no le dio la ley a ellos, pero para ellos también estaba eso, ¿no? Ellos tenían en sí la ley así, de esa manera. Entonces, vemos nosotros esto, hermanos. Y cuán importante ahora ver que Jesucristo nos unió a ambos pueblos. Ahora pues, en este tiempo de gracia que estamos viviendo, pueden ser salvos tanto judíos como gentiles, ¿no? Gracias, Señor. Y eso es lo que hace verdaderamente el amor, primeramente del Padre, haber enviado a su Hijo, y el amor del Hijo, haber muerto por todos nosotros, ¿no? Porque la palabra nos muestra que Él es el sustituto, ¿no? Que Él murió en nuestro lugar. No solamente, hermano, quitando lo que entró a este mundo por causa de la desobediencia, ¿no? Porque Él quitó el pecado. Lo que entró por un hombre fue quitado por otro hombre, ¿no? Gracias, Señor. Y Él se llama Jesucristo. Eso es maravilloso, amados hermanos. Verdaderamente es precioso, verdaderamente, y que verdaderamente nosotros, hermanos, por medio de su Espíritu, ¿no? Podamos ser guiados, podamos ser llenos de su poder, ¿no? Que el Espíritu verdaderamente nos enseñe primeramente a ser humildes, ¿no?
Porque hay muchas veces no queremos ser humildes. Porque no hemos entendido, hermano, no hemos comprendido verdaderamente la sencillez y la mansedumbre con que nos llamó Jesucristo, ¿no? Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Vio? Entonces no hemos aprendido por causa de que hay un velo en nosotros. ¿Vio? Y eso solamente se quita, hermano, muriendo. Cada día, ¿no? Entonces, y eso nosotros tenemos que mirar siempre la cruz. Porque ahí vemos que el hombre viejo está crucificado, muerto y sepultado. Pero también tenemos que creer que verdaderamente la gente de la carne están crucificadas. Porque dice Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, bueno, hermanos, agradecido al Señor por poder compartir esta noche con ustedes, ¿no? Que el Señor siga añadiendo sabiduría, ¿no? Abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que podamos orar los unos a los otros, ¿no? Para que el Señor abra los ojos del entendimiento y así podamos hablar las mismas cosas. Podamos verdaderamente hablar lo que es vida, ¿vio? Porque de eso se trata el Evangelio. Que verdaderamente el hermano al oír el Evangelio a él le produzca esa vida, ¿vio? Porque si el Evangelio si nosotros decimos que hablamos del Evangelio de gracia, el Evangelio produce vida santa, vida radiante, vidas, ¿vio? Gozosas. Y eso tiene que haber dentro de una congregación, ¿no? Y no solamente acá, sino para los de afuera, porque ahora en estos tiempos que, como vio, la tecnología aumentó, entonces se predica hacia afuera también, ¿no? Y bueno, que el Señor nos ayude verdaderamente, hermanos, a tener la misma fe y a estar firme en la fe, poner siempre la mirada en Cristo, ¿no? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador. A pesar de las circunstancias, a pesar a veces de que por ahí no nos llevamos bien, ¿no? Todas esas cosas, tenemos que ver, siempre Cristo ahí tiene que estar, ¿no? Así que doy gracias al Señor, hermano, que el Señor siga bendiciendo la reunión. Amén. Gracias, Señor. Hermana Estela, una palabra. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor por estar nuevamente en su casa para alabar y glorificar su nombre. Amén. Saludo a los hermanos que nos ven, que quizás no han podido llegar, que el Señor los bendiga y que bueno, mañana podamos gozarnos todos juntos, ¿no? Amén. Por estos días que tenemos la bendición de poder estar disfrutando al hermano Juan, hermana Rosemary, le mando un saludo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para Celeste, Y Jesús y Melanie. Melanie. Iba a empezar de mayor a menor, pero no me acordaba de Melanie. Bueno, un abrazo a la distancia, hermano, que el Señor los bendiga. Bueno, y quería compartir ahí el mismo libro de Efesios que compartió el hermano Juan. En el capítulo 4, 17. Gracias le doy al Señor por esta palabra. Gracias le doy al Señor porque a pesar de todas las cosas, el Señor siempre los mantiene, el Señor es fiel. Amén. Él suple cada necesidad. A veces nosotros queremos una cosa, algo, pero el Señor nos da lo que realmente nosotros necesitamos. Sí, gracias, ¿no? Jesús. Y cuando aprendemos a conformarnos, no, a deleitarnos sería la palabra, ¿no? Con lo que el Señor nos da, vivimos más tranquilos. Sacamos los ojos de esas cosas que queremos alcanzar con esfuerzo y sabemos que no lo vamos a alcanzar. Y si lo alcanzamos, no lo vamos a disfrutar. Gracias. Porque no es de Dios, no vino de su voluntad. Así que quiero ahí, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
mas vosotros habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, para que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. ¿No? Y como dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Gracias. Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra vida cambia al 100%, ¿no? Pero a veces siempre a veces vienen, los hablan y los tientan, ¿no? Para que saquemos la mente del Señor y que los vayamos ahí, como dice, andan en vanidad de su mente, viviendo de los pensamientos, de todas esas cosas que vienen a la mente, que nuestra mente tiene que estar en el Señor, que tenemos que tener una vida en Cristo a través de la lectura, a través de la oración, de la comunión con los hermanos, porque a veces, lo digo por mí misma, ¿no? A veces con que yo esté sola y lea y ore y escuche, y eso a veces hace falta una palabra de un hermano, la comunión con un hermano, ¿no? Gracias, Señor. Como una estimulación, ¿no? Que eso nos saca de ahí, de los pensamientos. Como decir, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿no? Al no practicarlo. Dice, los cuales después se perdieron, ya cuando uno se guía por los pensamientos humanos, pasan todas estas cosas. Pero dice en el 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ahí tenemos que ir, ¿no? Que si vivimos la verdadera palabra, el verdadero evangelio de la gracia, y seguimos guiándonos, ¿no? por las epístolas del apóstol Pablo, ahí tenemos toda la enseñanza para tener una vida en Cristo, como decía acá. Gracias, Señor. Gracias. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo, ¿no? Y que está viciado conforme a los deseos. Como decía anteriormente, el hombre viejo está muerto igual, ¿no? Pero los pensamientos nos llevan a veces allá. Pero sabemos que el hombre viejo murió en la cruz cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. El hombre viejo murió y hemos resucitado en novedad de vida en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Dios bendiga a la hermana Estela. Amén. Y bueno, vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar los penas. La hermana Estela nos va a levantar los penas. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a cantar el coro 95. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No Ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Gracias le doy al Señor por el día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras una vez más la demostración de fe que tenemos Gracias, cada Señor. uno. Gloria Gracias a por tu los nombre, hermanos que han Jesús. podido
ofrendar, Señor, para ti, para tu gloria y tu Gracias, alabanza, Señor. Gloria Gracias, a tu te doy. nombre. Bendice a cada uno de tus hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y bueno, vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo Gracias. 20. Estábamos en el 19. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que tener muy en cuenta lo que nos predican los hermanos, lo que nos hablan los hermanos referente a lo que tenemos que manifestar, ¿no? O lo que se tiene que manifestar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque esto de ser lleno del Espíritu Santo es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor. A ver si era el 20 o el 19. Creo que ya lo habíamos leído, el 20, el 19. Vamos a leer el 20. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 20. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno. Y leemos ahí que después de que el tumulto cesó, dice que Pablo, habiendo enviado por los discípulos, les exhortó y se despidió de ellos y partió para ir a Macedonia. ¿Vio? Y nosotros tenemos que ver acá, lo que nosotros buscamos en el libro de los Hechos es ver la clase de cristianos que estaban siendo formados en la iglesia, ¿no? En aquel tiempo. Sabemos que la obra es del Señor, Amén. ¿no? Ellos no fueron parte de una denominación, ni tampoco había hombres preparados anteriormente para formarlos a ellos. Ahí lo que formaban a las personas para que las personas puedan tener un comunión con Dios eran los fariseos, los seduceos, los escribas. Ellos eran los formadores. Por medio de la ley de Moisés, ellos tenían que formar seguidores o hacedores de la palabra de Dios. Pero la conducta de los fariseos, de los seduceos, de los escribas, era una conducta muy baja, para decirlo así. Jesús habló sobre los fariseos y él dijo, vamos a leerlo, en el libro de Mateo. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. En Marco. Y vamos a leerlo. Podríamos leer cuando Jesús habla de la levadura. Vamos a buscarlo por ahí porque no lo tenía. Mateo 23, ¿puede ser? No, un poquito antes. Podríamos leer el capítulo 13. Capítulo 13, 33, podríamos leer ahí, de Mateo.
Mateo capítulo 13, 33. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Sí, Todo esto habló Jesús por parábolas a Sí. la gente y sin parábolas no les hablaba. amén, hermana. Gracias por ahora. En el capítulo 16, 6 de Mateo, capítulo 16, 6, demanda de una señal. Y dice que Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. No, eso es de la doctrina que ellos enseñaban. La levadura era la doctrina. Y en el 5 dice, versículo: llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: estos, dice, porque no trajimos pan. Dios, que a veces hoy pasa lo mismo. Jesús está hablando de una cosa y ellos interpretaron otra cosa diferente, ¿no? Bueno, y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni aún os acordáis de los 5 panes entre 5.000? ¿Y cuántas cestas recogiste? Y ni de los 7, perdón, creo que leí mal, ¿no? ¿No os acordáis, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? Y de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis? Que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se guardaran de la levadura, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿nosotros qué estamos buscando? No solamente el contexto narrativo que hay ahí, sino que estamos buscando algo más que se relacione con la iglesia en sí, con el carácter de los cristianos, con la manifestación de la vida que aquellos primeros cristianos manifestaron. Ahora, estos cristianos eran los primeros hombres nacidos de nuevo. De los 2 pueblos hizo uno solo, dice, un nuevo hombre. Estos cristianos iban a dejar hasta nuestros días, ¿no?, la enseñanza de cómo nosotros teníamos que, o qué vida teníamos que manifestar, o se tenía que manifestar a través de nosotros. No, ellos no, mirándolos a ellos, nosotros íbamos a aprender con respecto a la fe, con respecto a amarnos, a preocuparnos los unos por los otros, con respecto a perdonarnos los unos a los otros. Pues todo eso lo íbamos a aprender, no solamente de Jesús, porque Jesús es el modelo perfecto, pero nosotros también íbamos a aprender la vida de la iglesia a través de aquellos primeros cristianos, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque no hay referentes, no hay cristianos hoy que manifiesten la vida de aquellos primeros cristianos, porque no conocen, no se conocen, no hay modelos a seguir, porque el modelo hoy es semejante a aquellos fariseos y saduceos hipócritas en los días de Jesús. Ellos supuestamente, ellos tenían que enseñarles al pueblo a esperar al Mesías, a ser limpios, puros de corazón. Y ellos estaban contaminados con tantas cosas. Y vino Juan el Bautista y aplicó el bautismo del agua,
¿no? Que era una figura del lavamiento. ¿Y de dónde iban a sacar el modelo ellos? Los primeros cristianos, ¿de dónde iban a sacar el modelo a seguir? ¿No? Y ellos lo tenían que sacar de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿de dónde sacaron el modelo a seguir? Y lo sacaron de Jesús. Jesús fue el modelo para los apóstoles. Y los que aprendían de los apóstoles, entonces tenían el modelo que eran los apóstoles. Y fíjese que el modelo de cristiano que eran los apóstoles, que esos hermanos fueron capaces de dar su vida literalmente por amor a Jesús. Entonces cuando nosotros buscamos o leemos el libro de Gálatas, estamos buscando, ¿no?, entender cómo lograr alcanzar esa medida de fe o esa medida de testimonio. Porque estos hermanos, los primeros hermanos, fueron registrados en la Biblia por el Espíritu Santo como un ejemplo para nosotros. ¿No? Y estas cosas hay que decirlas, porque si no se dicen estas cosas, se va a seguir edificando una iglesia donde el Espíritu Santo no va a morar. Pues nosotros vemos que el Espíritu Santo moraba en la iglesia de Antioquía. Pero ¿por qué moraba en la iglesia de Antioquía? No, porque los hermanos ministraban al Señor, dice. Ellos ministraban al Señor entre uno y los otros. Y el Espíritu Santo era ahí el que conducía a la iglesia. Y nosotros queremos edificar una iglesia semejante. O por lo menos tenemos la intención de formar parte de esa iglesia, ¿no? Y siempre está la exhortación en el Evangelio de la Gracia, siempre está la exhortación. Y la exhortación no es para destruir ni para derribar, sino para edificación, dice, para consolación. Entonces, cuando leemos en el capítulo 20, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Imagínense, este hombre, modelo, que era perseguidor de la iglesia, que torturaba a los hermanos, que los llevaba a negar el nombre del Señor. Él permitió que la vida de Dios que había recibido pudiera ser una realidad en la expresión. En la expresión. Yo me supongo que Pablo era un hombre durísimo en su rostro. Un hombre duro, un hombre que no transmitía amor, que no transmitía compasión, nada de eso. Porque él había sido formado, Saulo, ¿no? Había sido formado bajo el régimen de la ley. Un hombre sin piedad, ¿no? Que no se atrevía a abrazar a nadie, que tendía la mano, pero así, como nosotros la hacíamos cuando estábamos en la legalidad. Y de golpe tuvo una transformación. Dios fue trabajando en este hombre para cumplir un propósito con él, porque Dios había dicho ahí a Ananías cuál era el propósito, pero Dios lo fue preparando, lo llevó a escudriñar el Antiguo Testamento, le reveló, le iluminó, porque lo que Pablo predicó no lo sabía nadie. Ningún apóstol del reino sabía lo que Pablo sabía, porque Dios se lo había revelado. Ningún apóstol del reino podía saber cuál era el propósito de la ley. No podían conocer la redención como la conocía Pablo. Todo eso se lo reveló. No había ningún hombre sobre la tierra que podía explicar la redención, la salvación, la vida eterna. ¿No? Nadie, no había en este mundo, no había. Solamente estaba el apóstol Pablo, el primero. Y entonces queremos que el Espíritu Santo forme en medio de nosotros hombres con la calidad de aquellos primeros cristianos, porque nosotros dejamos mucho que desear. Dejamos mucho que desear en cuanto a midiéndonos con aquellos
que dieron su vida por Jesús, que dijeron que amaron a Jesús, que amaban a Jesús y lo dejaron todo. Fíjese la primera persecución que hubo en aquel tiempo en Jerusalén por causa de la muerte de Esteban. Dice que los judíos que habían creído en Jesús dejaron todo y se desparramaron por toda Asia, por toda Samaria. No se aferraron a lo material. Algunos tendrían negocio, algunos tendrían cantidad de animales, algunos eran tal vez ricos, tenían posesiones, pero lo dejaron todo. Prefirieron dejarlo todo que quedarse, ir a la tortura y negar el nombre del Señor. Lo dejaron todo por Jesús. Y eso fue el propósito de Dios. Eran cristianos extraordinarios aquellos, ¿no? Y nosotros, la iglesia de este último tiempo, la esposa, los vencedores, ¿no? Nosotros tenemos que alcanzar, ¿no? Ser semejante a ellos, a estos cristianos, a estos primeros cristianos. Y entonces dice que Pablo, después de que los exhortó a los hermanos, ¿no? Después de aquella persecución que tuvo en Éfeso, los exhortó, los abrazó, fíjese. Había un hermano en la iglesia legalista que él era muy recto en sí mismo, ¿no? Y había un hermano que era agraciado y lo quería abrazar a este hermano. Y este hermano no se lo permitía. Y él insistía con querer abrazarlo. Pero él estaba tan endurecido en su dogma, tan endurecido en su rectitud, en su justicia propia, que no tenía sentimiento hasta que este hermano conoció la gracia y lo vio un día y los abrazaron y pudo entender, ¿no? Que hablo con respecto al abrazo que Pablo, ¿usted cree que a Pablo le habrá sido fácil abrazar a los hermanos viniendo de la legalidad, viniendo de la ley? No, hermano, no, eso de abrazar con el corazón es una expresión de la gracia hacia aquel hermano, no importa quién sea, ¿no? Besarlo, abrazarlo, decirle que lo amamos. Eso habrá sido algo que Pablo mismo se habrá sorprendido, ¿no? Como nos sorprendimos nosotros. No, porque nosotros antes saludamos a la distancia. Padre, Señor, hermano, a la distancia. Pero hoy en la gracia nos abrazamos y nos besamos con óculo santo. Eso es la transformación que vino por medio de la vida que hemos vivido. Y ese carácter es lo que necesitamos. No necesitamos enseñar doctrinas, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya doctrina. Pero no podemos poner la doctrina delante. Tenemos que poner la vida delante, la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación, que pueda manifestarse libremente a través de nosotros. Pero para que eso sea así, nosotros tenemos que llegar a Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, humano vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, para mí ver a Pablo, que era Saulo, él recién estaba dando los primeros pasos en su ministerio, abrazar a los hermanos, exhortarles con amor a los hermanos. Eso fue una transformación de vida terrible, maravillosa, ¿no? Fue algo tan hermoso la obra que Dios pudo hacer en Saulo, porque Saulo amaba realmente a Dios, pero no conforme a ciencia, como le dijo a los israelitas que ellos amaban a Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo también, y nosotros también amábamos a Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Éramos duros, éramos impenetrables. Si un hermano caía en pecado, lo condenábamos y lo mandábamos al infierno. Pero la gracia transformó. La gracia nos sensibilizó. Yo veo un hombre sensible. Veo un hombre sensible exhortando. Veo un hombre extensible amonestando a los hermanos.
No veo un hombre duro, ¿no? Un hombre inflexible, sino que veo un hombre flexible, un hombre que fue transformado en tan poco tiempo. Porque acá, desde el momento en que él se encontró con Jesús en el camino, hasta este momento habrán pasado 5 años, no mucho más. Y en 5 años la gracia operó en él de una manera maravillosa. Y a veces estamos en la gracia y todavía la gracia no puede operar. No puede operar. Seguimos siendo tan indiferentes, tan autosuficientes con nosotros mismos, que eso impide que el Evangelio de la gracia pueda ser abrazado por aquellos que dicen conocerla, ¿no? Entonces dice que se despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, dice, y de exhortarles con abundancia de palabra, ¿vio? Les exhortaba con abundancia de palabra. ¿Por qué les exhortaba? Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y dice Corintios, dice, pero el que profetiza, ¿no? El que habla la palabra, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. La exhortación es una cualidad de la gracia. No puede haber gracia sin exhortación. Pero la exhortación no es algo que lo lleva al hermano a menoscabarse, sino que lo lleva a nosotros, nos amonesta, nos advierte la exhortación de los peligros que hay muchas veces y que nosotros no conocemos, como por ejemplo la falta de santificación de nuestra alma. Nosotros somos salvos, tenemos vida eterna, pero el alma no ha sido santificada. Eso viene después, por medio del Espíritu y de la palabra. La exhortación nos amonesta del peligro de darle lugar a las concupiscencias de la carne. La exhortación. Entonces tenemos que exhortar, pero no con el fin de destruir, de derribar, sino de edificar, ¿no? Y Pablo usó muchas palabras. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, ¿no? Fíjese, con abundancia de palabras. Pablo no era de predicar o de hablar así, sino que él tenía tanta abundancia de palabras y tanto amor por la iglesia y tanto amor por Jesús, ¿no? Él tenía un amor tan grande por todo eso que él tenía mucho para decir y no se callaba, él hablaba para edificación. Y después de haber estado allí 3 meses, ¿vio? Llegó a Grecia y después de estar ahí 3 meses, siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Alabado sea el Señor. Fíjese, volvió sobre sus pasos. No salió para ir a Macedonia y después volvió. Después de Macedonia fue a Grecia y después se volvió a Macedonia por causa de que los judíos lo perseguían. Que los judíos, no los israelitas, sino los judíos, los religiosos, los legalistas, los perseguían ¿para qué? Para matarlo a Pablo. Entonces, cuando nosotros perseguimos a un discípulo de Pablo, no del Señor Jesús, sino de Pablo, ¿no? Porque el que era discípulo de Jesús era Pablo, Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos discípulos de Pablo, pero Pablo, ¿qué decía como maestro de nosotros? Decía, porque Jesús no fue nuestro maestro, el que fue nuestro maestro fue Pablo. Y Pablo decía, sea imitador de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Él nunca se adjudicó la cabeza de la iglesia, sino que él reconocía que lo que había aprendido lo había aprendido de Jesucristo. Pero nosotros, hablando, cuando decimos que nunca aprendimos de Jesús, nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo encarnado, aquel que vino hace 2000 años atrás y que se mostró físicamente. Nosotros aprendemos del apóstol Pablo, porque él es nuestro maestro. Y bueno, y eso lo dispuso Dios. Y ahora nosotros mirándolo a él, sin sacar los ojos de Jesús, ¿no? Porque
Jesús es nuestro Salvador, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Jesús es la vida que está en nosotros. Entonces, pero nosotros aprendemos de Pablo algunas cosas. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puesta acechanza por los judíos para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofino. Esto habiéndose adelantado, fíjese que el hermano Pablo era un hermano que tenía que tener el acompañamiento de otros, ¿no? El Señor, en su plan que Él había determinado antes, Él había determinado traer una nueva escuela de apóstoles. Él no iba a poder usar los apóstoles del reino para establecer la iglesia gentil, de ninguna manera. Él tenía que, para establecer la escuela, la iglesia gentil, tenía que traer un nuevo grupo de apóstoles. Que este nuevo grupo de apóstoles lo encabezaba el apóstol Pablo. Pero sabemos que esto le llevó trabajo al Señor. No es que Pablo no fue como Jesús, que Jesús fue y escogió los 12 discípulos, sino que fue el Espíritu Santo el que escogió aquellos hombres que lo iban a acompañar a Pablo. Fue el Espíritu Santo el que los escogió y los puso ahí a disposición de Pablo. Y uno de ellos era Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, y Tíquico y Trofino. Qué maravilloso poder ver que estos hombres vean que estaban acompañando a aquel que era el instrumento de Dios para establecer una nueva escuela de apóstoles y una nueva iglesia. Porque era una nueva iglesia, la iglesia gentil, no constituida por gentiles y por judíos, era algo que nunca se había visto. Era algo que no podía aceptarse en muchas partes de la sociedad judaica o israelita. Era algo que no podía ser, pero sin embargo Dios lo estaba llevando a cabo. Y Dios se tomó el trabajo, porque Él trabajó como trabajan usted. Porque usted fue llamado y usted fue escogido para un trabajo, ¿no? En la obra del Señor, en la obra del Señor. Y Dios empieza a trabajar con usted y empieza a trabajar conmigo. Nosotros no entendemos mucho, ¿no?, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y bueno, y Dios nos llevó a enredarnos con la palabra. Y la palabra nos trajo entendimiento y nos trajo luz. Y nos hizo entender la palabra que pertenecíamos al primer Adán, pero ahora que somos del postrer Adán, nos hizo entender que antes teníamos una naturaleza pecadora, una naturaleza de pecado, pero ahora tenemos una naturaleza divina, que teníamos una vida, y ahora fue un trabajo de Dios en nosotros. Bueno, de la misma manera Dios trabajó en Pablo. Dios trabajó para poder constituirlo, ¿no?, Él, para nosotros, apóstol, predicador y maestro. Le llevó mucho trabajo a Dios hacerlo. Diga que Pablo era un hombre dócil. Ahora Dios puede hacer el trabajo con todos aquellos que son salvos. No con todos lo puede hacer, porque no todos son dóciles, porque muchos se resisten, ¿no?, a Dios. ¿Cuándo se resisten a Dios? Cuando resisten la palabra, la instrucción que viene de parte de Dios por medio de la palabra. Y cuando se resisten a Dios, entonces Dios lo deja de lado a esa persona y va con otra. Busca otra que lo pueda reemplazar. No, pero el propósito de Dios se tiene que llevar a cabo. Por eso nosotros tenemos que entender a estos hombres que formaron la iglesia primitiva, la iglesia de Antioquía, ¿no?, que ellos habrán, porque dice que ellos acompañaron ¿a quién? A Pablo. No dice que Pablo los acompañó a ellos. Dice volver a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia. Lo acompañaron a él,
Sopater de Berea, Aristarco. ¿Qué habrán dejado estos hombres para ir con Pablo? ¿No? ¿Tendrían familia? ¿No tendrían negocios? ¿Tenían ocupaciones? No está detallado acá. Pero para hacer un viaje semejante, ellos tendrían que haber dejado muchas cosas, ¿no? Pero ellos vieron en Pablo, ¿no?, lo que Dios quería hacer con él, ¿no?, el propósito que Dios tenía con él. Y lo dejaron todo y lo siguieron a Pablo, ¿no? ¿Y eso quién los vio? El Espíritu Santo. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Tal vez fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Tal vez fueron siendo llenos del Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio. O tal vez fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia en otras lenguas después. No lo podemos saber. Pero dejarlo todo, ¿no?, y acompañar a Pablo, ¿no?, en su viaje. Y lo acompañaron hasta Asia. Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Veo como los discípulos, los primeros discípulos, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Ven y sígueme, le dijo el Señor. Y ellos eran pescadores, tenían embarcaciones, tenían modo de vida que le demandaba que no tenían que descuidar para tener una buena ganancia. Y ellos dejaron todo y lo siguieron a Jesús. Imagínense, estos primeros cristianos, que son un modelo para nosotros. Hoy, ¿quién está dispuesto a seguir a Jesús, dejarlo todo y seguir a Jesús? ¿Quién quiere ser evangelista? ¿Quién quiere ser pastor? ¿Quién quiere ser maestro de la palabra? Hoy hoy queremos que nuestros hijos sean abogados, que sean ingenieros, que sean... ¿Está mal eso? Por supuesto que no. Pero no le decimos, hijo, Dios necesita ministros competentes de un nuevo pacto. Dios necesita hombres que lleven este evangelio a todos los lugares que se necesite. No le decimos eso a nuestros hijos. Nosotros invertimos el capital para que nuestros hijos lleguen a ser profesionales de este mundo. Primero digámosle la posibilidad que ellos tienen de llegar a ser ministros de Cristo. Y bueno, y si ellos no tienen el llamado, decir, hijo, si no tenés el llamado, busca una carrera, estudiala y sea un buen profesional, ¿no?, con la vida de Dios en vos. Bueno, todo eso. Y entonces dice, lo acompañaron a Asia, Sopater de Berea, de Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trofimo. Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, ¿no? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Alabado sea el Señor. Esto lo vamos a desarrollar mañana. Gracias le damos al Señor. Ver la vida de estos hombres, ¿no? Poder ver el amor que ellos tenían, la entrega que ellos tenían, ¿no?, la inocencia que ellos tenían en cuanto a la maldad de este mundo, ¿no? Porque ellos no se preocupaban del mundo, ellos se preocupaban del Señor, del propósito de Dios, ¿no?, del Evangelio. Ellos vivían para el Evangelio, ellos estaban en el Evangelio, ellos pudieron reconocer al instrumento de Dios y seguirlo y acompañarlo, dejarlo todo, como hicieron los 12 apóstoles. Eso se repitió nuevamente con el apóstol Pablo. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver, considerar esta conducta, este sentir que tuvieron estos primeros cristianos. No vaya a ser que Dios nos esté demandando eso a nosotros y nosotros todavía no lo podamos entender. La iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos, ¿no?, a dar su vida por ella, por la iglesia, por los hermanos, por la doctrina, por la fe, por la vida que hay ahí. Y vemos que estos primeros cristianos lo entendieron y habiéndolo entendido no retrocedieron, sino que se expusieron aún a la muerte, ¿no?,
como mártires de la iglesia. Doy gracias al Señor. Y bueno, mañana tenemos reuniones a las 10 de la mañana. El Señor nos bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar. Y maravilloso poder encontrar en esta narrativa la calidad de estos hombres. La gracia solamente tiene poder para formar este tipo de hombres y mujeres. La gracia puede formar hombres y mujeres que lo dejen todo por Cristo. No, la gracia no solamente es la expresión del amor hacia el pecador, hacia el hermano. La gracia también es la expresión del amor hacia el Señor y a sus iglesias y a su forma de doctrina. Eso es la gracia, es muy profunda la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, por lo que está registrado en tu libro sagrado, Señor. Señor, que no interpretemos cosas fuera de lo que fue la verdad, Señor. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que estos hombres que tú has preparado en los primeros tiempos, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de los instrumentos que tú has levantado, Señor, hoy están contigo, gozando de la paz y el descanso que solamente tú puedes dar. Señor, y queremos ser como ellos. Queremos ser como nuestro amado hermano Pablo. Queremos ser imitadores tuyos, Señor. Señor, cuando caminaste en este mundo dando testimonio de tu amor hacia el Padre, de tu amor hacia los pecadores, Señor. Ayúdanos. Despierta ese amor en nosotros. Despierta esa pasión que tuvieron estos hombres, que tuviste tú mismo, Señor. Porque tú, Señor, en el Getsemaní no retrocediste, sino que dijiste, Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a ser, Señor, como ellos, para poder resaltar, Señor, la verdad que está en la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias, Dios.